en Vietnam del Norte. Ni sabe lo que es Vietnam del Sur, es más acentuado. Ahí el marxismo no logró matar el espíritu empresario. ¿Dónde lo mató el espíritu empresario? En muchos países de Europa Oriental, porque ahí se pulverizó la iniciativa y la gente se acostumbró a vivir del gobierno, a vivir de que alguien se haga cargo de su gasto, a vivir de la transparencia, a vivir, digamos, de las políticas de bienestar, de los planes de trabajar. Cuando una sociedad vos la pervertís a ese punto, que pierde la ética de ganar el pan con el sudor de la frente, esa sociedad está perdida. Ahora es interesante, si vos decís que en Vietnam del Norte no se perdió el espíritu del trabajo, el espíritu capitalista, pese a la etapa comunista, ¿habrá sido Ho Chi Minh realmente un marxista-leninista? ¿O es que le tocó pelear contra el sur y contra Estados Unidos? Yo creo que ahí se confundió el vehículo de la idea con una lucha de liberación de la ocupación extranjera. Entonces, muchas veces el nacionalismo se ha confundido con el otro factor. Pero digo, en términos de organización económica, ahí todos saben que no se puede hacer las cosas, por ejemplo, que hacemos acá. O sea, a nadie le interesa distorsionar los incentivos. ¿Por qué van a dejar de hacer las cosas que son rentables y van a hacer las coses que no son rentables? A nadie se le ocurre esa idea catastrófica que tenemos en nuestro gobierno. Eso es lo que yo veo diferente. Es decir, todo ello están mirando cómo mejorar el nivel de vida de la gente. Porque la obsesión tiene que ser mejorar el nivel de vida de la gente. Ahí es una idea muy liberal esta. Yo creo en la moral del crecimiento económico. Es decir, yo creo que a medida que el ingreso per cápita sube fuertemente, la gente se vuelve más razonable, se vuelve más tolerante, porque cuando tú estás en la miseria estás como en la jungla, estás en la lucha por la vida, en la supervivencia. Cuando tú llegas a un ingreso per cápita de $50.000, como los países desarrollados o más, tú tienes la capacidad de contemplar la belleza, de ser generoso. A niveles de subsistencia, el problema es sobrevivir. Claro, Ricardo, estamos acostumbrados en América Latina a la desgracia que ha sido el comunismo cubano, pero la verdad yo te digo... Donde hay un cambio dramático también, no en el sistema político. Raúl Castro está haciendo un cambio. Yo he escuchado los debates del partido, son desopilantes. Porque, ¿qué es lo que dice lo economista Raúl? Dice, el igualitarismo es una locura. Imagínate si lo repitiéramos acá. El igualitarismo es una locura. Tenemos que abrir la oportunidad al emprendimiento, a la innovación, a la capacidad de esfuerzo de la gente. Por eso están transfiriendo enormes cantidades de gente del gobierno hacia manifestaciones del sector privado. Y por eso tenés convertido al puerto de Mariel casi en una... No quiero usar con prudencia la palabra, porque yo no agravio y porque no creo que nos ayude a agraviar, pero tengo la tentación de decir una barbaridad ahí. Pero han convertido el puerto de Mariel prácticamente en una sucursal de Brasil, es decir, un puerto logístico. ¿Y cuál es la lógica de esa? Son las economías, ¿te acuerdas de la economía de las plantaciones? Que la pregunta era si había derrame de la plantación o no. Bueno, eso es lo que se está haciendo. A mí lo que no me gusta es la onda semicolonial que tiene eso, esta salida del comunismo. A mí tampoco me gusta, ni digo que sea bueno, pero digo, ¿no? Yo no digo que a mí me gusta, me aborrece eso, porque me parece que donde adquiere racionalidad económica es más difícil de, Ricardo, yo te decía, terminar. Nací el mismo año que llegó al poder Fidel Castro, pero de lo que no me acostumbro, te aseguro, es lo de Venezuela. Dar por perdida a Venezuela y a los venezolanos. No, yo no creo que se da por perdido. ¿Qué se habló en el Congreso? Ahora, ese fue un tema central, porque buena parte de los luchadores en Venezuela son muy parecidos a mí, o sea, son gente que lucha para que le devuelvan las libertades que han perdido. Ahí hay un... piensa lo que sería aquí, a mí se me caerían las lágrimas si yo viera centenares de miles de estudiantes salir de las calles, de las universidades, con banderas liberales. O sea, esa es la verdad de lo que está ocurriendo. Es decir, las banderas del reclamo por la libertad, las banderas del reclamo por el Estado de Derecho, la bandera del reclamo por la tolerancia, la bandera del reclamo contra la barbarie, la corrupción, el apoderamiento del poder por una banda que explota y agrede brutalmente a su propio pueblo. Y secuestra y mata. Terrorismo de Estado ahí en Venezuela. Bueno, ahí hay una manifestación terrible
de la violencia que no ha tenido, y esto es muy grave, que no ha tenido a nivel latinoamericano el reclamo que debería haber tenido, con una excepción que no quiero dejar pasar porque me parece que si uno deja pasar se vuelve parte de la mentira. Los expresidentes Fernando Enrique Cardoso y Ricardo Lagos, de Brasil y de Chile, dos figuras consulares de la política, lo mismo que el presidente Julio María Sanguinetti, han hecho una protesta brutal por lo que ocurre en Venezuela, porque son conscientes, lo mismo que es consciente cualquiera que observa, que el régimen ha hecho cosas atroces. Hay un artículo que publicó Patricia Burri recientemente en La Nación que lo revela, es decir, bandas armadas, como lo que se llama acá motochorro, pero pagado por el gobierno para agredir a los jóvenes que reclaman cosas elementales, reclaman libertades elementales. Piensa tú, a ver, te voy a poner en proporción. El líder opositor, es como si a mí ahora viniera a buscarme una patrulla del Estado y me pusiera preso porque yo no me rindo a las opiniones del gobierno, que eso es lo que hizo Leopoldo López. Y vamos al caso de María Corina Machado. Supongamos que la mayoría del Parlamento decide echar a Elisa Carrió porque denuncia la corrupción. Claro. Y la echa, o sea, es decir, la magnitud de los hechos que ahí ocurre, contra toda legalidad, porque son todos falsos los argumentos. Me voy a contar el argumento que se usa contra María Corina Machado porque es desopilante. Traición a la patria. Ahora vas a ver, cuando se produjo el problema en Honduras, Venezuela le dio la silla de la OEA a Zelaya, que era el presidente que renunció en Honduras, para que hiciera el argumento de que había renunciado bajo presión militar, etcétera, etcétera. Lo mismo hace Panamá con Marina Corina Machado para que denuncie la represión ilegal. Como usa la silla de Panamá para hablar en la OEA, por eso la acusa de traición a la patria. No había otra forma de hacer conocer al mundo, más de manera indignante. Los embajadores en la OEA, incluso nuestra propia embajadora, determinaron que la sesión iba a ser a puerta cerrada para que no se escuchara el vigoroso discurso que iba a ser en defensa de la vida y de la libertad de Marina Corina Machado. Ahora, qué impresionante que la insurrección, aparte de Leopoldo López y Corina Machado, pero venga de la base del estudiantado venezolano, ¿no? De un enorme coraje. Acaba de escribir Vargas Llosa una página que formará parte de nuestros mejores testamentos. O sea, si algo yo agradezco haber vivido es haber visto el coraje, la entrega, el desprendimiento de esos jóvenes en defensa de las libertades. Y esa página que escribió Mario Vargas Llosa, creo yo, que escrita con la versatilidad, calidad e imaginación que él tiene, da a los episodios contemporáneos la jerarquía que tienen que tener. Hay un par de oyentes que quieren comentar algo, Ricardo. Un comentario más, Latón. La libertad no es una idea que requiera ser fundamentada. Son hechos que nos condicionan cada vez que queremos apresar al mundo con caprichos. Bueno, Carlos, habla Eduardo de Palermo, un invitado de lujo hoy con Ricardo Cañón. Bueno, que voy a hacer estas preguntas a Ricardo. Si me puede mencionar 3 medidas concretas para luchar contra el déficit fiscal y los gastos descontrolados del Estado, para nivelar la economía, sin afectar el nivel de sueldos de la gente, especialmente del empleado público, ¿no? Bueno, abrazo y que tengan un buen día todos. Chao. ¿Qué hacemos, Ricardo? Ahora vamos a eso. Es fácil para vos. No, ahora vamos a eso. No, yo creo que se pueden hacer cosas que nos ayudarían enormemente y que sanearían el funcionamiento de nuestra sociedad. Por ejemplo, yo creo que hay un nivel de subsidio escandaloso que se da acá, por ejemplo, a la publicidad del gobierno. Como tú no la disfrutas, tú sabes lo que cuesta hacer un programa de esta naturaleza. Imagínate que el gobierno de la provincia, el gobierno de la nación, el gobierno de la ciudad te dieran un estipendio. Bueno, eso, los gastos en... Pierdo la libertad, no puedo hablar. Bueno, obviamente. No me sirve. No, está bien, pero digo, eso lo uso
porque sabía tu réplica, pero también sé la cantidad de plata que se gasta en Claro. eso. Es una cosa escandalosa que nunca... Ustedes miren los programas de televisión, miren los programas de cable, y vean cuánto es propiedad, publicidad estatal. Y ahí vas a tener una idea de la magnitud que tú has alcanzado, y compren algunos de los pasquines oficialistas para ver lo que ha alcanzado la publicidad oficial. En segundo lugar, el subsidio a empresas que no tiene ningún sentido que se estén subsidiando, y yo creo que eso es muy importante. O sea, los subsidios a cosas disparatadas hoy deben estar llevándose alrededor de 30.000 millones de dólares. Eso es una cosa disparatada, y yo creo que eso crea un espacio enorme para arreglar muchos de los problemas que tiene la Argentina. Eso se podría cortar inmediatamente, ¿no? Eso ¿O necesitas hacerlo gradualmente? No, eso hay cosas que se pueden cortar. Por ejemplo, la publicidad estatal extravagante, todo eso se puede cortar de la noche a la mañana. Claro. Obviamente que los que viven de eso van a protestar. O sea, si tú tienes un periódico que vive de la publicidad estatal, vas a protestar como loco. Pero eso se puede terminar. Y eso le haría muy bien a la sociedad en su conjunto, porque vería una imagen de austeridad, de racionalidad. En tercer lugar, yo diría los subsidios que se dan con estos regímenes especiales. Eso es muy fácil de cortar. Bueno, siempre cuando revisamos el programa marzo de 2001, a mí me acusan de corte de sueldo. No hubo corte de sueldo ni corte de jubilaciones, no se le cortó a nadie nada. ¿Qué es lo que hubo? Hubo un corte dramático de los subsidios políticos, eso sí hubo. Y es por eso que hubo una reacción feroz, porque los que se le cortaban los subsidios, que era su base de aparato político, porque acá el aparato político se construye con la plata del presupuesto. Ahí era donde habíamos metido el cuchillo a fondo, y por supuesto que hubo una reacción muy grande. Pero eso también se podría hacer con mucha facilidad, y eso mejoraría enormemente la eficacia de la economía argentina.